Hola, soy Juan David Correa y esta es mi columna de hoy jueves santo, para algunos por supuesto, y se llama En defensa de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. La candidata presidencial de Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, dice que la Justicia Especial para la Paz no va a ser blanco de sus alas de hierro si llega a volar hasta la Casa de Nariño, porque dejará que se extinga de manera natural, y si estuviera en sus manos o alas no la prolongaría por 5 años más como está estipulado. A lo Duque sin dominios frente al acuerdo de paz, esta generación, que es la mía, nacida en los años 70, aprendió el desprecio y la mala poesía de sus mayores políticos. Hacen trizas cuando ignoran, desfinancian, cierran puertas y dejan que las cosas se mueran solas, abro comillas, como ídolos yertos, cierro comillas para recordar un verso de Guillermo Valencia, el poeta abuelo de Paloma. Así pasó con Armero y el papá de Iván Duque. Así ha pasado siempre. Su espíritu parece muerto. Sus mentores son varios, del expresidente Uribe para abajo. Uno de ellos, el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, escribió en el periódico de propiedad de su jefe, El Tiempo, el empresario Luis Carlos Sarmiento, una columna tan meliflua como muchas de las que ha publicado durante tantos años, de las cuales vale la pena acordarnos. Martínez titula su columna del 21 de marzo pasado, Bienvenida a la CPI. La CPI es la Corte Penal Internacional. El título es tan pueril que equivale a poner en el tablero del salón de clases, cuando algún gandul le da un golpe a uno, abro comillas, bienvenida a la Policía Nacional, cierro comillas. Pero en fin, es de estas actitudes y relatos que hay que ocuparse, porque son los que han capturado la conciencia nacional de alguna parte de las clases medias y medias altas a fuerza de repetirse sin que las discutamos. La columna hace una serie de insinuaciones mendaces, con ese tono tan suyo de sugerir, burlarse de todo en privado, ser procaz con sus amigotes y soltar carcajadas jijiji para referirse al soborno como típicas y clásicas, abro comillas, coimas, cierro comillas. Dice el exfiscal señalado de entrampamiento del proceso de paz, del cual participó por acción u omisión como superministro del expresidente Juan Manuel Santos y que éste ternó para fiscal por las misteriosas razones que solo podrían conocer las paredes de los baños turcos del Club El Nogal, que la Corte Penal Internacional, abro comillas, se inaugura, cierro comillas, en Colombia a través de una oficina de representación. Después dice, con pretendida ironía, que algo así, abro comillas, era impensable después de que se dijo que la JEP era un modelo de justicia transicional, cierro comillas. Y que era extraño que dicha corte decidiera aterrizar en el país después de que el fiscal Karim Khan, abro comillas, decidió quitarle la lupa a Colombia luego de 17 años de examen preliminar por falta de progresos frente a los crímenes de guerra, cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas. Lo cierto, dice Martínez, es que algo no debe ir tan bien para que la CPI ponga sus ojos en Colombia. Así se diga que todo es con un ánimo estricto de mera cooperación, sabiendo que la competencia de la justicia internacional es de carácter residual y nada tiene que hacer respecto de Colombia, a menos que vislumbre que se vino la impunidad del conflicto armado, cierro comillas. Es decir, Néstor Humberto Martínez supone y se preocupa por la noticia de la cual él es también responsable, pero no de su solución. Durante 17 años estábamos, abro comillas, bajo la lupa, cierro comillas, de la CPI, pero que ahora que hemos salido de ese foco, debido a la impunidad que dejó de imperar en el país y se nos ofrece además cooperación e intercambio, pues considera la JEP un modelo de justicia transicional único en el mundo, debemos preocuparnos.
Único, porque los resultados lo atestiguan, lo prueban y están allí para que cualquier colombiano o colombiana compruebe que hemos crecido en un mar de mentiras y verdades a medias prorrumpidas en columnas de opinión sin ningún sustento que han contribuido también a la violencia en el país. 333 altos mandos imputados, todo el secretariado de las FARC, generales de la República, una verdad que ha sido contrastada con diversas fuentes judiciales, y no solo el relato de los victimarios, una tarea con soporte científico, 5 resoluciones de sentencias en los grandes macrocasos, sentencias históricas de 21.000 víctimas de secuestro de las FARC, o las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, o falsos positivos, como lo llamaron coloquialmente, el propio cierre del examen preliminar de la Oficina del Fiscal de la CPI, el 21 de octubre de 2021, entre muchos logros disponibles en el sitio web de la JEP, www.jep.gov.co. Esta jurisdicción, abro comillas, engendrada, cierro comillas, según el término que usa Martínez, en La Habana, tendrá problemas garantizados, pues pronto proscribe, según su opinión, y abro comillas, el término para concluir la fase investigativa de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, cierro comillas, lo cual no es cierto, como él escribe sin sonrojarse. Son 15 años que terminan en 2032 y que pueden prolongarse, si así lo decide el gobierno, por 5 años más. Pero algo queda de las mentiras o de las sutilezas leguleyas que se repiten sin que nadie las conteste. Hubiera bastado que el ex superministro hubiera googleado y tomado la información del diario en el que escribe, pero ni siquiera a eso podemos aspirar, porque no le interesa. El pasado 27 de marzo, el país pudo comprobar una vez más que estamos ante una de las experiencias de justicia más innovadoras, valientes y complejas que se hayan realizado en otros procesos de paz del mundo. Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Jessica Natalia Giraldo, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero, asesinado en 2004, en la vereda del Jordán, municipio de Cocorná, Antioquia, tomaron el micrófono en la audiencia de consolidación de verdad y determinación de las medidas de reparación a antiguos integrantes del Batallón de Artillería número 4, Jorge Eduardo Sánchez Bajes. Abro comillas, yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco, le dijo a Andrés Rosero, uno de los máximos responsables del asesinato, la hija. Pero aquí estamos, ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo si lo permite y si lo desea, cierro comillas. Rosero se llevó ambas manos al rostro y cayó de rodillas al tiempo que estalló en llanto. Las dos mujeres se acercaron a él y lo abrazaron. Perdonar es un acto valiente como pocos. Supone el coraje moral de examinar el pasado y de considerar cómo ha actuado el tiempo ante quien delinquió, asesinó y cometió crímenes horrendos, ante quien cometió perjurio, como dice el filósofo franco-argelino Jacques Derrida. Perdonar es entender que el otro es el depositario de ese horror, que tendrá que cargar con ello para siempre, que nada ni nadie lo liberará de ser observado y mirado como alguien de despojar a otro ser humano de su dignidad y de su vida, y que hay penas para ello, como ir a buscar los cuerpos en ese cementerio que ayudó a sembrar de muerte, o como construir con otros, como pagar condenas en centros de reclusión como granjas, o como asistir a las víctimas con su trabajo construyendo infraestructura, entre muchas otras penas. La JEP está haciendo una revolución silenciosa que deberíamos rodear y ampliar e incluso exigir que funcione mucho más tiempo del estipulado. Un ejercicio de justicia transicional y relacional como pocos habían existido en nuestro país y en el mundo.
Hemos visto víctimas y victimarios confrontados ante jueces, magistrados, investigadores, seres humanos que se han sobrepuesto también a la idea de una justicia del castigo para proponernos un dispositivo de paz que encierra una de las respuestas, a veces tan escasas en este horizonte que necesitamos como sociedad ante la pregunta sobre las negociaciones o la búsqueda de la paz. Estamos ante una justicia moral, ante un proceso vivo de confrontación, de sanción social, de examen. Lo importante no es solo qué se perdona, sino quién y a quién se perdona. Eso, por supuesto, también es justicia. Es hora de que los señores y poderes económicos y políticos que opinan en la prensa nacional con tal ligereza e irresponsabilidad entiendan algo de nuestra historia y lo que nos ha ocurrido, que aprendan de las víctimas, que tengan su coraje moral y que no sigan riéndose y frotándose las manos mientras anuncian que algo terrible va a pasar en este pueblo. Nos vemos en la próxima. Gracias.